Hola, estamos en otra entrevista del Mostrador TV y hoy me encuentro con Marcos Moreno, analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Hola Marco, buenos días. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Marco, me gustaría que en esta conversación hiciéramos un repaso de el escenario en el que se encuentra la oposición a casi 40 días del plebiscito para definir si vamos a tener una nueva constitución o no. Eh, Todo lo que se observa es que la oposición está tocando otras teclas distintas en vez de estar enfocada al 100% en lo que debería ser el plebiscito, el referéndum constitucional y la preparación para la elección de abril de las constituyentes. ¿Es así? Sí, porque efectivamente la oposición o las oposiciones siguen un poco enganchadas con una política convencional en donde lo que fundamentalmente hacen los partidos políticos o a lo que aspiran los partidos políticos es a intentar volver a gobernar, ¿no? Entonces, su rol de oposición fundamentalmente es estar el menor tiempo posible en la oposición y volver a gobernar. De alguna manera los partidos y su élite, ¿no es cierto?, se va convirtiendo en una élite de gobernantes, porque la única aspiración que tienen es a gobernar. De hecho, la oposición estructural, digamos, con crítica, con cuestionamiento, la hacen otros actores sociales, no la hacen los partidos políticos, ¿no? La hacen los movimientos, no más AFP, la hacen, ¿no es cierto?, quienes se movilizan en la calle. Son esos actores los que están haciendo de verdad la oposición al gobierno, porque lo que tenemos, ¿no es cierto?, en el Parlamento es, como te decía antes, un intento por parte de los partidos de querer volver a ser gobierno. Y eso lo lleva entonces a intentar, ¿no es cierto?, estar compitiendo en un escenario que no es el que tenemos el 25 de octubre, porque el 25 de octubre tenemos que definir sobre si queremos cambiar o no la Constitución y a través de qué mecanismo. Y los partidos de la oposición están, ¿no es cierto?, presidencializando justamente, ¿no es cierto?, ese referéndum. Y Eso te por quería eso preguntar. Sí, disculpa que te interrumpa, sobre el tema presidencial. ¿Es un desatino, una desubicación política, un error estratégico haber instalado abiertamente el tema presidencial de la oposición y que estén entre las oposiciones discutiendo por un candidato presidencial del cual todavía no va a haber definiciones? es un error táctico y estratégico, lo decías tú en una columna que escribiste hace algunos días en El Mostrador. Se están farreando, digamos, la oportunidad de poder efectivamente encauzar adecuadamente este proceso por estar pensando en el tema presidencial. Como tú decías, el año 1988, en el plebiscito que tuvimos esa oportunidad, eran 14 partidos, movimientos, ¿no? Y había un solo comando, el comando por el no. Hoy día, 30 años después, son 11 los partidos y movimientos que están en la oposición y tenemos 4 comandos. Eso te habla efectivamente de que no hay claridad respecto de cómo enfrentar este desafío, porque su agenda fundamentalmente está, ¿no es cierto?, en las elecciones que vamos a tener en un poco más de un año, en noviembre del año 21, pero que están fuertemente ancladas, ¿no es cierto?, en lo que pasa con el tema de los gobernadores y las elecciones de alcalde que vamos a tener el próximo año. Ese es un error, creo yo, no solo táctico, sino que estratégico, porque efectivamente deja el tema del plebiscito, que es lo importante, entregado a su suerte y a esta idea de que el apruebo se va a imponer casi de manera inercial, ¿no? Por eso que hay un error en que esto pueda convertirse en algo un poco intrascendente. ¿Cómo pasó, te acuerdas, con el plebiscito del año 1989? Nadie se acuerda de Sí. ese plebiscito, cuando se sometieron a aprobación un conjunto de reformas a la Constitución del 80, las primeras reformas. Y ese plebiscito pasó, ¿no es cierto?, sin pena ni gloria. Ese es el riesgo que podemos estar corriendo, porque hoy día la oposición de alguna manera le ha restado y le ha quitado ese carácter heroico que puede tener, ¿no es cierto?, este plebiscito, asemejándolo, ¿no es cierto?, a lo que fue el plebiscito del año 88. Eh, Querer volver a aspirar al poder es parte del juego político y es un objetivo eh, absolutamente entendible de parte de los partidos, pero el tema del contexto y el momento, o sea, sobre todo cuando no tienes ni liderazgos comunes ni tampoco una plataforma programática, o sea, volver al poder, ¿para qué? Dicho esa introducción, ¿esto se debe en la oposición y a este escenario que estamos viendo a una mala calidad de los dirigentes o es solo producto por inercia de la crisis que están viviendo los partidos políticos en general en el mundo y en particular en Chile?
Sí, yo creo que es una mezcla de los dos elementos que tú señalas. Por un lado, se ha producido un vaciamiento de los partidos políticos, mucha gente se ha ido de los partidos políticos, ha dejado de militar, ¿no? Y cuando hablo de gente, hablo también de gente valiosa y que puede ser importante para poder hacer aportes, ¿no? Hay una parte importante de técnicos, de especialistas, ¿no es cierto?, de gente interesada que ha dejado y abandonado los partidos, dada la situación de precariedad en que los partidos políticos están. Hay una retirada de parte de la élite, podríamos decir, de los partidos políticos, ¿no? Y por lo tanto, eso deja con dificultades de liderazgo, con dificultades de contingentes, ¿no es cierto?, para poder enfrentar un desafío como es gobernar. Hoy día es más fácil ganar las elecciones que gobernar, dice Moisés Naím, ¿no? En el sentido de que no basta solo con que ganar una elección, sino que el desafío más grande es gobernar y para eso necesita equipo. En segundo lugar, creo que eso se expresa, como tú dices, en la dificultad para instalar liderazgo. No vemos hoy día, por ejemplo, en la oposición, además de Jadwe, y Beatriz Sánchez, que viene, ¿no es cierto?, por la inercia del proceso anterior, estableciendo o ayudando a determinar líderes claros en el sector, y creo que esa es una dificultad, porque el vacío no se expresa no solo en que no haya liderazgo, sino que en que la oposición no capitaliza, ¿no es cierto?, los problemas del gobierno. En una democracia que funciona, cuando el gobierno, ¿no es cierto?, pierde apoyo, se supone que ese lo recibe la oposición. Eso no lo estamos observando en Chile. Cualquiera de las encuestas que tomemos, Criteria, Tu Influye, muestran justamente, ¿no es cierto?, que las oposiciones no capitalizan los errores y los desaciertos del gobierno en términos de aprobación o de apoyo. Y eso entonces es una dificultad que te habla de un segundo problema, o sea, problema de liderazgo, problema de que no se capitalizan, ¿no es cierto?, los errores del gobierno, y en tercer lugar, que se carece de un proyecto político. Yo coincido contigo en el sentido que la oposición hoy día no tiene un proyecto político para plantearse como alternativa a lo que hoy día tenemos, ¿no? Con claridad, más allá de querer sacar al presidente o querer sacar a Chile Vamos de la moneda, no hay un proyecto político de verdad. ¿Qué es lo que está presentando hoy día la oposición a las chilenas y los chilenos para que nosotros estemos dispuestos a pensar en votar por ello? Es la gran pregunta, ¿no es cierto?, que hoy día no tiene respuesta. Es cierto que falta un año para las elecciones, pero evidentemente las elecciones se construyen, los procesos se construyen con bastante antelación, y la desunión que vemos hoy día, la falta de unidad, no solo estratégica, sino que táctica, que estamos viendo hoy día en relación con el plebiscito, y va a pasar para la elección constituyente. Se hablan de que a lo menos habrían 3 listas, por decir lo mínimo, ¿no es cierto?, para esa elección de abril de los delegados a la Convención Constitucional. Te demuestra, ¿no es cierto?, las dificultades para poder articular una alternativa, ¿no?, a lo que tenemos hoy día o a lo que está intentando representar el oficialismo con Joaquín Lavín, con Evelyn Matei, con cualquiera de quienes quieran representar ese sector. Bueno, en ese sentido se entiende entonces que la farra histórica no es solamente que se vayan a farrear la posibilidad de tener la mayoría absoluta o las mayorías requeridas en la Convención Constituyente para poder aprobar una constitución más acorde a las demandas ciudadanas, sino que también pasa por desperdiciar la oportunidad de que el tema constitucional sea el paraguas programático. Eso es lo que entiendo de lo que me estás diciendo. Efectivamente, claro, la oposición debiera tener una oferta de temas, de propuestas de cara a este proceso constituyente, porque recordemos que lo que vamos a resolver el 25 es solo si queremos cambiar la Constitución y cómo lo vamos a hacer, pero la verdadera discusión programática, como tú dices, los temas, el rol del Estado, ¿no es cierto?, el tema de los derechos sociales, si se constitucionalizan o no varios de estos derechos, esos son planteamientos que no hemos visto hoy día en la discusión pública por parte de la oposición. ¿De qué es lo que está hablando la oposición hoy día? Está hablando de sus candidaturas presidenciales, ¿no? Está hablando si llevamos 3, 2, 4, 5 listas para la elección de delegados a la convención. Esa es la discusión hoy día, ¿no?, que es una discusión puramente táctica de eficacia electoral, pero no hay discusión de contenido. Es cierto que la gente tampoco está
muy por seguir una discusión sobre cuestiones muy profundas, pero efectivamente la gente está interesada en la política, le preocupa saber un poco cuáles son los principales apuestas que se van a hacer, ¿no es cierto?, de cara a lo que es el ciclo electoral del próximo año. No solamente una apuesta, las apuestas no se ganan con el azar, sino que se ganan, ¿no es cierto?, con un proyecto político, y ese proyecto político yo no lo veo con ninguna claridad hoy día en ninguna de las fuerzas que hoy día representan a la oposición. Si bien es un desatino histórico o un desatino estratégico el estar marcados hoy día por el tema presidencial, quería llevarte precisamente a ese tema presidencial y qué es lo que ves tú de esta discusión. ¿Qué es lo que ves tú que genera Daniel Jadwe, por ejemplo, el alcalde de Recoleta del Partido Comunista, en la oposición, que basta que hable de una entrevista para que se genere todo un revuelo y un debate, por ejemplo, ahí que no sucede, por ejemplo, si bien ha dicho que no es candidata presidencial, pero al parecer en el mundo de la oposición se genera una pulsión entre lo que representa Jess Jadwe y, por ejemplo, lo que representa la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que por ejemplo cada vez que interviene saca aplausos en redes sociales, la conversación es sumamente favorable hacia ella. En cambio, cuando habla Daniel Jadwe, se genera un debate bastante intenso. Hay una pulsión ahí. ¿Qué pasa con la figura de Jadwe en el mundo de la oposición? Bueno, tanto Jadwe como la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, no constituyen parte de esta política convencional, podríamos decirlo de alguna manera. Por eso que son liderazgos que emergen por fuera de la política convencional y de la política convencional que hacen los partidos políticos, ¿no? La manera tradicional en que hace la política. Y por eso es que generan cierto ruido, ¿no? Lo de Jadwe se da fundamentalmente porque hay un vacío en la oposición, de lo que comentábamos recién, o sea, su liderazgo se instala en un contexto de vacío de liderazgo, su liderazgo se instala con una mayor legitimidad que tiene que ver con hacer y no solamente con decir en su rol como alcalde. Su liderazgo se instala, ¿no es cierto?, porque efectivamente hay un movimiento o parte, algunos ciudadanos que lo impulsan y que están detrás de él. Nada de eso ocurre en los otros partidos de la oposición, donde siguen, como te decía antes, desarrollando una política convencional, ¿no? Lo que hace el Partido Socialista, lo que hace el Partido por la democracia cristiana, es parte justamente de esa idea convencional de hacer la política, pero una idea convencional que está vaciada de ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos se han retirado de esa política, no les interesa esa política de los partidos, el bajo nivel de militantes que tienen hoy día los partidos políticos, el bajo nivel de apoyo te habla justamente de eso, que ha habido un vaciamiento de ciudadanía, porque los partidos se han dedicado más a representar a los gobiernos cuando son gobiernos que a representar intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, los partidos han dejado de representar a los ciudadanos, han dejado de representar los intereses y se han dedicado cuando son gobiernos a ordenar, a imponer, digamos, a bajar líneas, a bajar instrucciones, más que a representar los intereses de los ciudadanos. Por eso que liderazgos como los de Isquia Siches o de Jadwe, que vienen, ¿no es cierto?, de un mundo no convencional, por decirlo de alguna manera, están generando un poco de desorden en la oposición. La oposición quisiera manejar este proceso de una manera, ¿no es cierto?, más estructurada a través de unas primarias, pero Como algunos lo de ha estos hecho los últimos candidatos, 30 años. exactamente, Jadwe y Isquia Siches a lo mejor, o la propia Beatriz Sánchez, como lo dijo en su momento Revolución Democrática, quizás quieran llegar con un candidato hasta la primera vuelta, ¿no? Y por lo tanto eso va a generar una dificultad mayor porque hoy día, ¿no es cierto?, vemos a Lavín que se corre hacia el centro, intenta hacer una campaña de segunda vuelta con un año de anticipación. Lo que está haciendo Lavín justamente con este corrimiento hacia el centro político intentar hacer, ¿no es cierto?, lo que podría haber hecho en una segunda vuelta, que lo está haciendo con mucha antelación. Entonces, esa situación es la que tiene hoy día, yo diría, perpleja a la oposición, que sigue, como tú decías muy bien, en esa columna, con una especie de estilo anestesiado a hacer política, como que no conectan, ¿no?, con lo que pasa con la ciudadanía, ¿no?, a pesar de que lo dicen, pero en realidad quienes conectan con la ciudadanía, Isquia Siches, Daniel Jadwe, son porque tienen una mayor capacidad
de poder, ¿no es cierto?, captar esa demanda ciudadana que los partidos de la oposición, los partidos convencionales, como te digo, no lo pueden hacer porque siguen desarrollando este estilo anestesiado de hacer política, ¿no? Marcado por la desconexión. El senador DC, Francisco Buenchumilla, en una entrevista acá en El Mostrador, dijo la semana pasada que más allá de las habilidades y atributos reales de Daniel Jadwe, Jadwe es una opción que es útil a la derecha y a la candidatura a Lavín para poder polarizar aún más el país, para mostrar un país donde solo hay dos opciones, o Lavín o Jadwe, o Lavín o el PC. ¿Eso es así o es una apreciación vista desde esta lógica de la política tradicional y el miedo que dan liderazgos como, por ejemplo, como los que estamos hablando de Isquia o del alcalde de Recoleta? Bueno, si es así como dice el senador Buenchumilla, el juego político que desarrolla el oficialismo y Jadwe es su, digamos, es su movimiento, ¿no? Es el movimiento que ellos están haciendo, pero eso no puede ser, ¿no es cierto?, una explicación para justificar la inercia que tiene la oposición. Porque lo que haga Jadwe o lo que haga, ¿no es cierto?, el oficialismo, bueno, es parte de las apuestas que ellos están haciendo, pero decir que lo único que se pretende, ¿no es cierto?, es polarizar, es una justificación para la inacción que yo veo hoy día en parte importante de la oposición, ¿no? La oposición fundamentalmente hoy día que está alrededor de los partidos de la ex nueva mayoría o del Frente Amplio, ¿no? Insisto, lo que haga Jadwe o lo que haga Lavín son sus jugadas y sus apuestas, pero la gente se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo los otros? ¿No? ¿Cuáles son las apuestas entonces de la democracia cristiana, del Partido Socialista, del PPD, del Frente Amplio? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Cuáles son sus jugadas? Lo que hagan ellos es su responsabilidad, pero hay una irresponsabilidad en no hacer nada, y esa es la dificultad que yo veo hoy día en la oposición que, te insisto, sigue haciendo una política convencional y los partidos siguen actuando, ¿no es cierto?, bajo esa lógica, como tú decías, de una manera tradicional de hacer la política que no está conectando con lo que está planteando la ciudadanía, porque la ciudadanía se ha ido alejando de los partidos políticos, ¿no? Por eso decía que hay un vaciamiento de los ciudadanos de los partidos políticos. Y claro, eso es una dificultad, porque los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Por eso que la videopolítica, la telepolítica, ¿no es cierto?, la democracia de audiencia es lo que hoy día se impone, ¿no? Y los partidos políticos en ese espacio debilitado no tienen mucha mayor capacidad. Para ir cerrando, como última pregunta, el hecho de este llamado a que los partidos incorporen a los independientes en las listas para postularse para la Convención Constitucional de abril, para esa elección. Ese esfuerzo, ese intento por conectarse con los independientes para reducir las listas precisamente, ¿crees que ese es el primer paso que deberían hacer los partidos para tratar de recuperar cierta credibilidad o conexión con la ciudadanía a la luz de lo que hemos estado conversando? Porque de seguir en esta lógica, y ya se ha dicho muchas veces, pero efectivamente se están conociendo listas de candidatos de los partidos a la Convención Constituyente, que es traer de vuelta a toda una clase política que estaba jubilada precisamente, y atraer viejos cracks a la primera fila de nuevo, a darle pega a todos aquellos que se quedaron sin cargo, sin cupo en el Parlamento, sin alcaldía. Entonces, ahí está ese desafío. ¿Hay señales de que se pueden caminar hacia allá o efectivamente los partidos están tan ensimismados que van a cometer el error de cerrarle las puertas a los independientes? Bueno, pareciera ser que siguen no atendiendo a esos llamados, porque lo que uno ve, ¿no es cierto?, es cierta reticencia, ciertas medidas, ¿no es cierto?, para dificultar este proceso de que los independientes pasen a tener las mismas facilidades que tienen los partidos políticos hoy día para estructurar o tener un buen desempeño en las elecciones de los delegados a la convención.
esa señal pareciera ser que los partidos no la están dando y otra vez, ¿no es cierto?, están cometiendo un error, yo diría, importante y grueso, porque ¿cómo lo ve y cómo lo lee esto la ciudadanía, la opinión pública, ¿no? La opinión pública ve esto como un intento de los partidos de dificultar, imposibilitar que los independientes tengan un espacio. Así lo lee la opinión pública. Y tú muy bien sabes que en política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece aquí es justamente que los partidos políticos no están generando las condiciones para incorporar a los independientes, gente que no milita en partidos políticos, para que pueda tener un espacio. Creo que ese es un error táctico y estratégico, porque están no entendiendo los partidos políticos que deben partir por cambiar esa percepción que está instalada hoy día en la opinión pública, como que esto finalmente lo van a decidir los partidos políticos, ellos van a nombrar a los candidatos, ellos van a elegir entre los suyos a quienes van a participar en esa elección, porque van a tener el financiamiento estatal para poder hacerlo, porque van a tener el espacio en la televisión o en los medios de comunicación para poder dar a conocer sus candidaturas, y le está restando la posibilidad a los partidos entonces de verdaderamente, ¿no es cierto?, incorporar, abrir la ventana para que entre aire fresco, ¿no? Pero creo que esta manera convencional de entender la política por parte de los partidos políticos puede otra vez hacerlos equivocarse en el sentido de no entender que la única manera de poder revertir en parte este vaciamiento que tienen los que tienen de ciudadanía, y esto de no representar los intereses de la sociedad sea revertido, ¿no es cierto?, por una medida como esta que estamos planteando de incorporarlo efectivamente en igualdad de condiciones para que puedan competir aquellas personas que no militan en el partido, son independientes. Marcos Moreno, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV. Chao Marcela, que estés muy bien, gracias.